Padre Pierre Martínez Valencia, sacerdote católico, educador e investigador, con más de 20 años de experiencia en la formación teológica, filosófica y psicoeducativa. Ha desempeñado roles directivos y formativos en seminarios y casas de formación sacerdotal como director de estudios y rector y formador, además de docente en instituciones de educación superior y centros de formación en áreas de teología. Asimismo, su trayectoria educativa se caracteriza por el enfoque en la formación integral, el acompañamiento formativo y la educación de valores. Cuenta con una experiencia en investigación y divulgación académica como profesor del Centro de Investigación sobre Matrimonio y Familia, así como la impartición de cursos y ponencias sobre ética, familia, pastoral educativa y cultural contemporánea. Lidera iniciativas de inculturación del Evangelio mediante plataformas digitales, integrando la fe, educación y comunicación en entornos virtuales. Actualmente desarrolla su labor pastoral en la parroquia Nuestra Señora de Chapi y participa activamente en procesos de evangelización digital, formación en línea, consolidando un perfil académico pastoral orientado a la educación, la investigación aplicada y la transformación cultural desde una perspectiva humanista y cristiana. Bienvenido, Padre Pierre Martínez. Adelante. Muy buenos días con todos. ¿Me llevo a escuchar? ¿Me escuchan? Sí, padre, sí le Muy Sí bien, escuchamos. se le muy bien, escucha. muy bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una inmensa alegría estar con ustedes y poder darles esta ponencia a todos los profesores que se han inscrito en este hermosísimo curso de actualización de docentes. Em, el tema que se me planteó dar es acerca de la identidad sexual, el aborto y la eutanasia. Me he tomado la atribución de ir un poco más a la raíz y poder abordarlos de alguna manera, aunque no frontalmente, porque todas estas cosas son ya temas muy interesantes, pero tienen un fondo, ¿no? Entonces, me pidieron a mí que les dé un esquemita de lo que es esta charla, yo les he pasado el esquema. Si es que lo pueden poner en pantalla, sería muy bueno como para que la gente vea. Yo lo voy a ir diciendo más o menos cómo vamos a tratar. También he mandado una bibliografía que puede ayudarles y que pueden también ustedes dejarla, también para que la gente pueda tenerlo, me refiero a los organizadores, para que puedan más o menos darle a la gente, cosa que quien quiera investigar acerca de estos temas pueda hacerlo con más profundidad. Bien, el título de esta ponencia la he llamado así, La vida, don o producto, y consiste concretamente en la situación actual, o sea, mirar la situación actual de nuestra cultura y la respuesta cristiana a ella, ¿no? Entonces, en eso voy a abordar también la cuestión del aborto, la eutanasia y esta cuestión de la ambigüedad de la identidad sexual que se da hoy día en muchos chicos de nuestra sociedad, que está orquestada, por supuesto, por todo un movimiento de presión que se ha ido dando durante mucho tiempo. Bien, la introducción de esta charla, o sea, esta charla tiene una introducción un poco larga, que es donde voy a tratar acerca de la dificultad de la enseñanza religiosa o de la enseñanza concreta en nuestra cultura actual. Después el segundo punto va a ser, la segunda parte va a ser las dos concepciones que son irreconciliables, ¿no? En el mundo moderno, las dos concepciones culturales, filosóficas, teológicas que se dan y que son irreconciliables. Y después una aplicación de cómo los profesores, cómo los maestros tienen que aprender a comunicar, ¿no? A comunicar el sentido concreto del orden natural y la misma fe en nuestros estudiantes en este tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, más o menos esas son las tres partes de esta conferencia. Vamos a tratar de darlas, son, como les digo, muy amplias. Voy a, voy a avanzar de a poquito, ¿no? Y después, por supuesto, si es que hay alguna pregunta y si es que da el tiempo para alguna pregunta, que les aseguro que pueden haber muchas, vamos a, digamos, ya iremos contestando en la medida de las posibilidades. Muy bien. Primer punto, entonces, la introducción. No es ajeno a ninguno de nosotros, los que dan clases lo pueden decir en su tarea de todos los días, que es cada vez más difícil la educación y más la educación religiosa en el mundo contemporáneo, en el mundo actual. La educación se torna cada vez más compleja, nos van cambiando los paradigmas de la educación, las competencias, ya no los contenidos, pero al margen de la cuestión pedagógica está
el tú a tú con los jóvenes. Es decir, nos enfrentamos a una sociedad, a un grupo de jóvenes que ya no tiene ese suelo o ese subsuelo que teníamos nosotros. Ya hay otras perspectivas, ya hay otras orientaciones, ya hay otros cimientos, si es que pues, se puede decir que son cimientos, cuando se trata de hablar con estos jóvenes. No se les puede hablar así nomás de sexualidad, porque entiende ya la sexualidad de una manera distinta, no se puede hablar de libertad, porque entiende la libertad de manera distinta, no se puede hablar de tolerancia, porque entiende la palabra tolerancia de manera distinta, no se puede hablar de inclusión, porque ya entienden la palabra inclusión de manera distinta, no se puede hablar inclusive de amor así nomás, porque ya entienden la palabra amor de una manera totalmente distinta en muchos casos, ¿no? Muy bien, entonces enseñar es difícil y enseñar sobre Dios mucho más, mucho más. Porque hay que ser realistas, nos enfrentamos a una sociedad atea. Eso no lo podemos tapar. No se puede tapar el bosque con una rama, ¿no? Pues nosotros podemos vivir dentro de una familia cristiana y fomentar una familia cristiana y dar el curso de religión en el colegio, pero nuestra sociedad, y no digo que nuestra sociedad sea atea teórica, es decir, que todos sean no creyentes o que todos inclusive sean anarquistas contra Dios, sino el mundo en el orden práctico no lo tiene a Dios. Los gobiernos no se rinden ante Dios, o sea, no adoran a Dios como gobierno. Es más, tenemos gobiernos que cuando hablan, presidentes que cuando hablan, dicen, yo soy cristiano, yo tengo raíz católica, pero no voy a aplicarla a esa raíz católica para mi gobierno porque tengo que gobernar a todos y entonces no puedo gobernar con el pensamiento de una minoría a toda la mayoría. Entonces ya aquí empezamos muy mal, porque el gobierno de este presidente, aún siendo católico, es un gobierno ateo, es un gobierno no creyente. Y aunque se vistan muchas veces con los hábitos de las devociones que se puedan tener en el Perú, en Hispanoamérica o donde sea, no son gobiernos católicos, no viven católicamente, no, Dios no gobierna, no es Dios el que es el fin, digamos, el horizonte, el ideal, ¿no? Por el cual se está gobernando, sino que son otros parámetros. En el punto de vista cultural, en la cultura tampoco Dios reina. En el ámbito de la cultura Dios no reina, es una cosa real. O sea, reinan muchas cosas. Hoy día se habla de una cultura nihilista, de una cultura por ejemplo, de pensamientos débiles, regionales. Cada uno piensa como quiere. En el lugar depende, el pensamiento depende de la zona, de la realidad, del mundo en el que estás. Digamos, si vives en la selva, tu mundo es la selva y entonces tu verdad va a ser la de la selva. O sea, se viven distintas cosas en donde, digamos, Dios no es el que es el principio de todo en la cultura. En la educación, menos que menos. De hecho, ustedes han pasado por universidad y se han dado cuenta que las universidades penosamente se han convertido en centros de ideologización. Centros de ideologización. Los chicos entran católicos y salen agnósticos, ateos, tienen perspectivas totalmente contrarias a la fe cristiana. Da mucha pena, muchísima pena. Entonces es una sociedad complicada. En la economía, menos que menos. En la economía lo que prima es el éxito económico. En los países lo que prima es el éxito económico, no Dios. Dios que entonces es el creador de todo y que nos da la posibilidad de utilizar los recursos, los medios y hasta el capital para generar una sociedad más equilibrada, más justa, más armónica, más igualitaria. No, no, lo que importa es el éxito económico. Y el éxito económico individualista, en el caso de los capitalistas, liberales, o el éxito económico gubernamental, en el caso de los totalitaristas comunistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una tremenda, tremenda dificultad, porque Dios no reina en la economía, porque Dios no reina en la cultura, porque Dios no reina en la educación, porque Dios no reina en la medicina. Habría que hablar tantas cosas de esto, ¿eh? Porque en la medicina lo que reina es la práctica, la eficacia en determinado tratamiento. No hay problema de destruir, de aniquilar, de amputar, si se busca esto. Hablo, por ejemplo, en los casos de las mentiras a las cuales se les llama, por ejemplo, operaciones de reasignación de sexo, ¿no? O de reasignación de género, pues ya no existe el sexo, sino el género, ¿no? En donde a una chica o a un chico le dicen que va a ser chica. Y lo único que hacen es amputarlo y después meterle una cantidad de hormonas para que el chico le pelee a su naturaleza. Porque la naturaleza le va a seguir mostrando de que es hombre, pero él va a pelearle para inhibirle a la naturaleza, o sea, es una mentira, es disfrazar. Es una pena eso, ¿eh? Pero
Claro, y la medicina está muy presta a estas cosas, ¿no? Hablaremos mucho más de esto, pero dense cuenta entonces de la amplitud de este asunto. Formar a jóvenes que están en un ambiente ateo y formarles con la religión y empezar entonces diciendo la obra de la salvación, la economía de la salvación y vamos a hablar de la encíclica, por ejemplo, Deus Caritas Est, o vamos a hablar de la encíclica del Papa Francisco sobre San José, o vamos a hablar de la encíclica de Papa Francisco de la Laudato Si, en un mundo ateo. ¿Qué les dice eso a los chicos? ¿Se dan cuenta que estamos caminando en una escalera que no tiene piso? Estamos tratando de hacerlo subir en una escalera que no tiene piso. Es una pena, pero es así. Es difícil, la formación de los jóvenes es difícil. Ahora, cuidado, cuidado, no es que todos presenten un tipo de vida atea, pero muchos presentan sesgos ateos en su vida por la sociedad en la que vivimos. O sea, los chicos que vienen al colegio no es que sean ateos, gracias a Dios, porque además ningún ser humano es ateo por naturaleza, pero, pero tienen sesgos ateos de la sociedad que van recogiendo, muchas cosas de la familia en la que van viviendo, de los medios de comunicación que son las ventanas del mundo que hoy día tenemos. Entonces, es muy difícil, les soy sincero, es un trabajo heroico que implica en el caso de ustedes no un compromiso solamente de pago, que para colmo lamentablemente en nuestro Perú estamos muy mal pagados los profesores, ¿no? Pero no es una cuestión de pago, es una cuestión de vocación. Lo que ustedes siembren, porque esto lo sabe Dios, pero lo que ustedes siembren, eso va a después ser una semilla fuerte, que como dice Jesús en el Evangelio, como el granito de mostaza, que es una semilla chiquitita, y sin embargo se hace un árbol frondoso que pueda acoger y que pueda albergar a otros, digamos, hasta las aves del cielo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué decir de la sociedad? Entonces, estos son los síntomas que tenemos, estos son los síntomas, ¿sí? Em, Perdón, no sé si tengo un mensaje que dice revisar el audio. ¿Se está escuchando bien? Sí, padre. Sí, Sí, perfecto. Sigo entonces, sigo. sí, sí. Entonces, eh, ¿qué pasa en nuestra cultura? Entonces, esos son síntomas, síntomas dentro de la educación solamente, ¿eh? Por otro lado, les digo otras cosas, ¿no? El relativismo. No hay verdad, hay opinión. Hay que tener cuidado con lo que dices, porque lo que dices puede herir, pero si tú dices la verdad, ¿por qué vas a herir? Claro, también se puede ser falto de caridad, ¿no? La manera de decir de las cosas puede dañar a una persona. Pero decir la verdad es decir la verdad y no ofender a nadie, sino decir, por ejemplo, el césped es verde. No creo que ofenda a nadie. Sin embargo, Gilbert K. Chesterton dice, llegará un momento en que tengamos que desenvainar la espada y pelear con espada en mano para afirmar que el pasto es verde. Porque se está negando hasta la más mínima verdad. El relativismo implica ya no el amor a la verdad, sino sencillamente la validación, el deseo, ¿no? El hombre es visto ya no como creación e imagen de Dios, ¿no? Sino como sencillamente el producto de una evolución. Y ya cuando empezaste con esto, y cuidado, no estoy tirando, digamos, echando por tierra todo lo que es el evolucionismo, porque sabemos nosotros que hay muchas cosas evolutivas dentro de la naturaleza. Pero afirmar un evolucionismo ateo, o sea, que surja todo del azar, la materia surgió y de sí misma tiene la potencialidad de generar nuestra inteligencia, nuestro ADN y todo lo que somos nosotros, es una falacia. Pero ¿con qué se quedan los chicos? El hombre es descendiente del mono, y como es descendiente del mono, el hombre puede seguir evolucionando y devenir en vaya a saber qué cosas. Entonces, la imagen y semejanza de Dios, ¿a dónde está? Se perdió porque ya no hay imagen de Dios. Porque para hablar de imagen de Dios se tiene que decir que Dios es creador. Pero si Dios no es creador, ¿cómo, de qué manera vas a instruir a tú al joven que cree que es hijo del mono? ¿De qué manera? Si somos imagen de Dios. ¿Cómo combinas este asunto? Entonces, por eso eso implica en nosotros una formación mucho más profunda. Y es una formación que no consiste solamente en pedagogía, es filosofía, porque lo que nos han robado es la filosofía. Y no digo tampoco teología, porque la teología es muy importante, pero si la teología no está agarrada de filosofía, que como decían los grandes autores y teólogos como Santo Tomás de Aquino, la filosofía es la Anchile teología, es decir, la esclava de la filosofía, la que sustenta la teología. Si tú le pones a la teología católica un existencialismo, tendrás justamente el progresismo, el modernismo y la debacle de la teología que tenemos hoy día. Que escuchas a los sacerdotes, no digo a todos por supuesto, pero a algunos sacerdotes decir cualquier cosa. Porque es un desastre también esto, ¿eh?
Y esto lo tenemos que decir, perdónenme, yo no me casé con nadie, así que no tengo problema de decirlo. O sea, es real, o sea, además no lo digo yo, lo dicen los fieles. Padre, ¿qué habla este sacerdote en el ambón por amor al Señor? No nos enseña la fe. Entonces, ¿por qué no enseña la fe? Porque hay un problema en la teología también hoy día, ¿eh? Y el problema es que no hay el sustento filosófico que tendría que existir. Eso nos los han robado. Yo recuerdo hasta en mi tiempo que estudiaba filosofía. Claro, ni siquiera era una buena filosofía, pero hoy día ni siquiera eso. En los colegios ni siquiera filosofía, ni siquiera ética, nada, nada. Entonces nos han robado la capacidad de pensar, la capacidad reflexiva, la capacidad contemplativa, y todo lo asumimos en la velocidad del número, del dígito, del algoritmo, digamos, del scrolling. Y entonces, esa es la cosa que tenemos. Sin reflexión, el ser humano es muy manipulable, muy manipulable. Y eso es lo que ha pasado en la sociedad actual. Entonces, una sociedad de confusión. Tenemos una enfermedad. Hay que ver claramente que la sociedad no está, o sea, está enferma. Tenemos una sociedad enferma y adolece. ¿Ah? Y adolece. Y los síntomas, miren, porque yo les he mostrado en la educación ahora, los síntomas de nuestra sociedad. La confusión. No hay verdad. Cada uno apunta para lo que sea. O sea, no hay una verdad concreta, determinada, coherente. No existe la verdad absoluta. Miren, yo para preparar esta charla le pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Estaba sacando datos y le pregunto a la inteligencia artificial, este, dame datos acerca de la valoración que el mundo de hoy le hace a la verdad. Y empieza la inteligencia artificial a decirme, entendiendo que la verdad es subjetiva, entonces yo ahí nomás le pregunto a la inteligencia artificial, si yo te creo que la verdad es subjetiva, lo que tú me estás diciendo que la verdad es subjetiva no es verdad. Y entonces la inteligencia artificial me responde diciendo, me agarraste un punto álgido, tienes razón, la verdad tiene objetividad, pero claro, la verdad no es subjetiva. O sea, todos se pueden hacer los muy teóricos diciendo que la verdad es subjetiva, pero cuando les roban la billetera se dan cuenta que la verdad es subjetiva, porque no tienen para pagar nada. ¿Se entiende? O sea, la verdad es una cosa absoluta, concreta, determinada. La verdad es la comunicación que tenemos con la realidad. La verdad es la asimilación que tenemos de la realidad. La verdad es como decía la definición de Santo Tomás de Aquino, la verdad es la adequatio rei et intellectus, es decir, la adecuación de la cosa con la inteligencia. Si mi inteligencia se adecua a la cosa, estoy en la verdad. Si mi inteligencia no está adecuada a la cosa, no tengo verdad. Si yo digo, por ejemplo, actualmente nos encontramos en una cancha de fútbol, estoy diciendo una mentira. No estoy adecuado a la realidad. Pero si yo digo, estamos actualmente en una clase virtual, estoy adecuado a la verdad. Entonces, sí me van a creer ustedes, y ustedes van a sentir la verdad y van a percibir la verdad. Pero en este mundo de relativismos no existe la verdad. Primacía del relativismo, primacía de la confusión. Vivimos en la confusión, cada uno piensa lo que sea. Y las noticias fake, que les encanta a la gente, las noticias, o sea, no tienen problema de que sea una mentira. Lo importante es que les genere credibilidad y les genere inclusive seguridad en las cosas que están diciendo, ¿no? Hay primacías inversas. En este mundo hay primacías inversas. Por ejemplo, la economía prima sobre la persona. La prioridad no se da en que la persona pueda vivir mejor y alcanzar mejor el fin para el cual ha sido creado. No, la prioridad es el éxito económico. Por eso es que mientras más éxito tengas, eres mejor que los demás. Hay personas de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase. ¿Por qué? Por el éxito económico. La primacía de lo material sobre lo espiritual, sobre la persona, sobre el bien de cada persona. Personas de segunda clase, personas que no valen nada, porque no tienen dinero. Eso es una primacía del mundo de hoy. La técnica sobre la ética es otra primacía. Miren ustedes, pongo solamente algunos casos, ¿no? La inteligencia artificial. Claro, me imagino que ustedes van a ver algunas cosas de inteligencia artificial aquí, pero ¿cuánto de ética hay en la inteligencia artificial? Ustedes son profesores. ¿Cuántas veces sus alumnos intentan engañarlos con la inteligencia artificial? Ya no se pueden dejar tareas para la casa porque dejas tareas de contenidos y te los van a sacar todos en inteligencia artificial. Y te van a marear con inteligencia artificial porque hay inteligencia artificial que camufla la inteligencia artificial. Así que mucho para poder hacer, o sea, digitalmente no puedes. Es más, y hablo de cosas más serias, ¿no? Por ejemplo, con todo este tema de la maternidad subrogada o este tema del fomento, ¿no? De la fecundación in vitro. ¿Cuánta ética hay aquí hoy día? ¿Cuánto se sabe de ese asunto?
Hay gente que quiere tener hijitos y está muy bien, pero se ponen en el lugar de Dios. ¿Cuánta manipulación genética hay en eso? Óvulos fecundados puestos en frigideres, en congeladores. Mujeres que se prestan a ser madres sin ser madres. Una falta total de ética. Eh, Cuestiones que son de orden bioético y que, bueno, no sé si ustedes las habrán investigado, las habrán estudiado, pero muchas de esas son pecado. Pecado de aborto o pecado de manipulación genética, manipulación del ser humano, niños a la carta. Muchas veces cuando se van a hacer ese tipo de actividades porque no se puede tener el óvulo o el esperma o qué sé yo, se pide a la carta. A mí me gustan los hijitos con ojos verdes, a mí me gustan los hijitos rubiecitos, a mí me gustan... Se hace a la carta. O sea, es un comercio increíble con el ser humano. La técnica por encima de la ética. El poder por encima del bien común. ¿Cuántos gobiernos tenemos nosotros que no sirven a la gente, no sirven al bien común, se sirven de la gente y arman sus campañas, ahora estamos en campañas, ¿no? Arman sus campañas políticas no para servir a la gente, sino para ver cuánto vamos a sacar, lo ven empresarialmente. A ver, nos juntamos, estas van a ser mi plancha, ¿cuánto me van a dar cuando lleguemos al poder? ¿Cuánto vamos a recibir? Las dietas que vamos a recibir, ¿cuánto va a ser en relación a lo que estamos invirtiendo en la campaña? Todo eso lo ven. Es una cuestión económica. Servicio a la gente, es lo que menos piensan. El placer por encima de la virtud, ¿no? Ustedes dense cuenta, la cantidad de chicos que se la pasan todo el día con redes sociales, en juegos, en adicción a los juegos. Es una pena, yo no sé si ustedes ven a los chicos, chicos de secundaria, chicos de universidad, hacen juegos y juegos inclusive con apuestas y quedan en bancarrota. Y el tema de los juegos en Internet se ha tornado, las apuestas en Internet, los juegos en Internet, que implican dinero y qué sé yo, se han tornado una moda. Y muchos están súper enganchados a eso, compulsivamente enganchados. Los niños, yo recuerdo, mire, estoy hablándoles de hace como 7 u 8 años. Me acuerdo que trabajaba en el altiplano y una señora viene totalmente desarmada para que rece por su hijito porque se había perdido. ¿Dónde está el niñito? Lo han buscado por todo lado. Lo encontraron en ese tiempo en una cabina de internet, en donde el dueño de la cabina de internet tenía inclusive camas para que los niños durmieran y siguieran jugando después. Imagínense, hoy día tenemos compulsivamente chicos que están metidos en el scrolling del TikTok o de las redes sociales todo el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Para ellos no pasa el tiempo en esas cosas. Eso es compulsividad. Miren ustedes las generaciones actuales. Si no tienen el celular a la mano, están enfermos, o sea, están totalmente ansiosos. Y sienten un solo mensajito, ¿eh? Un mensajito de WhatsApp, un mensajito de lo que sea, y ya lo ven en el celular. No, no pueden dejarlo. No pueden vivir sin celular. Entonces, hay una falta de ética aquí, de racionalidad, de virtud. Por encima está el placer, está el deseo, la compulsión, el impulso, la emoción. Así es el mundo. Inclusive dentro de la iglesia, por una malísima formación, en donde, por ejemplo, no importa adorar a Dios, importa que la gente se sienta bien. Padre, no cante esas canciones tan aburridas, la gente se siente mal. O sea, ¿cantas para la gente? Si cantas para la gente, corre un karaoke. Si cantas para Dios, entonces, o sea, dale gloria a Dios. No es al gusto de la gente, no es al gusto del cliente, ¿eh? La liturgia no es al gusto del cliente, pero miren, hasta en eso se ha metido. La subjetividad, esa búsqueda del placer hasta en las celebraciones sagradas. Sociedad enferma, sociedad que no busca la virtud. Es una enfermedad mortal. Ahora, vamos a llamarla con el nombre. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Se llama la pérdida de Dios. En última instancia, la enfermedad mortal en la que estamos en esta sociedad es que esta sociedad ha perdido a Dios. Lo ha perdido. Lo ha perdido primero por el ateísmo, después por una especie de búsqueda de Dios en la sensibilidad. Ay, hay que sentirlo a Dios. Dios es una sensibilidad, Dios es un sentimiento. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Cuando yo escucho una canción así, me da ganas de meter un garrotazo a la gente que está hablando de eso. Porque entonces, ¿dónde está la espiritualidad cristiana? ¿Que somos animalitos nomás? ¿Que lo único que hacemos es sentir? Hemos perdido la espiritualidad. Hemos perdido la espiritualidad. Por eso es tan importante volver.
Mientras el padre se va conectando, no olvidarse, por favor, colocar sus preguntas en el chat para que luego nuestro estimado padre Esto, Pierre pueda digamos, responder. Adelante, padre. solamente, mire, estoy solamente hablando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, padre, ahora sí. Sí, sí, padre. Se fue por un Ya, momento, pero ya regresó. perfecto, perfecto. Bueno, Bien, estaba listo. hablando entonces de la enfermedad mortal, que es la pérdida de Dios. Al perder a Dios, perdemos la identidad, perdemos nuestra comunicación con la realidad, perdemos también entonces el deseo y las ansias de verdad y la posibilidad de alcanzar verdaderamente la realidad. Ya no gobierna la razón, gobierna la pasión. Se rompe el orden natural y quedamos en un naturalismo sin virtudes. Es un naturalismo secular. Miren, a partir de es que esto hay que estudiarlo. Aconsejo dos libros que son muy interesantes que hablan acerca de esto. Primero, el libro del padre Julio Meinviel, que se llama Iglesia y Mundo Moderno, para quien quiera estudiar un poco más acerca de esto. Es un libro viejo, ¿eh? Creo que del año 70, pero es impresionante lo profético que es. Y la crudeza con la que nos habla del mundo en el que estamos viviendo hoy y la iglesia, las crisis que atraviesa el mundo de hoy. Muy bien, entonces, un hombre que se ha mentalizado en ideologías. Como ya no existe verdad, entonces importa más mi pensamiento, mi idea y mi teoría, aunque no tenga asidero con la realidad, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niño, escuchar una canción de, creo que se llama Alejandro Lerner, un argentino que cantaba, y me acuerdo que se me quedó pegada esta frase, ¿no? Defender mi ideología, buena o mala, pero mía. O sea, no importa si es la verdad, importa que sea, que me genere a mí, ¿no? Mi distinción, mi autenticidad, ¿no? Bueno, no hay, entonces si no hay verdad, tampoco hay moral. No hay bien, no hay mal, todo depende del cristal con que se mire, todo es artificial, todo es subjetivo. Y entonces la sociedad se descompone, ya no hay familias, ya no hay verdad, ya no existe la familia puede ser cualquier cosa, puedo hacer familia con un perro y un gato y un cactus. Digamos, enamorarme de un delfín. O sea, miren, no les estoy hablando de tonterías, ¿eh? Son cosas que lean ustedes. Hay personas en Argentina, una chica se enamoró y se casó, o sea, se casó, digamos, se comprometió con una estación de trenes. Ya no hay verdad, ya no existe ser humano. El ser humano puede ser lo que sea. Puede ser perro, puede ser gato, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser lo que sea. No hay verdad. Y en ese ambiente nos toca batallar, ¿eh? Ese es el ambiente que nos toca batallar. Más o menos, cuando los que viven en las ciudades les toca vivir más este asunto, los que viven tal vez en ciudades más chicas o en pueblos les toca vivir tal vez un poco menos este asunto o con algún tipo de alteridad según el local y la moda que se haya implantado, pero todos vivimos un poco esto. Frente a esto, entonces, el ser humano, ¿sí? O sea, tiene dos posturas. Nosotros tenemos dos posturas. ¿Ya? Y eso es lo que justamente quiero tratar, dos posturas. La primera postura es entender que la vida es un producto a consecuencia de toda esta barbarie de moda cultural que nos ha llegado. Es entender que el hombre es solamente material, eh, impedir entonces la cuestión trascendente del hombre, la cuestión espiritual del hombre, impedir también la mirada de Dios como creador. El hombre entonces se construye, o sea, como es un devenir, como es una evolución, el hombre se construye a sí mismo, se va construyendo a medida que pasa el tiempo, y lo que se ha construido se puede deconstruir, se puede construir nuevamente, puede cambiar de una cosa a otra, no hay esencias, ya no existen las esencias son apariencias, digamos, lo que existe y lo que prima actualmente es la ambigüedad, eso es, la cultura de la ambigüedad, que no es otra cosa que la cultura del desastre, de la descomposición y de la corrupción humana. La otra postura es entender, con lógica, que el ser humano es imagen de Dios. Es una creación particular, pensada por Dios, amada por Dios y destinada a la trascendencia. No nos ha creado para la tierra, nos ha creado para la vida eterna. La cultura sana es la del hombre que descubre eh, que se gobierna no por la pasión, no por el sentimiento, no por el querer de hoy, sino por la razón. Aristóteles decía, no habla del término madurez, pero dice el hombre acabado, o sea, el hombre adulto, es aquel que se guía siempre de la razón. O sea, en su actuar se guía siempre de la razón, no de las pasiones, no de las emociones. A cada rato escuchamos en novelas y películas decir,
obra según tu corazón. No hay cosa más perdida, no hay cosa más destructiva que obrar según el corazón. ¿Cuántos casos de chicos que se quieren casar o que se casan por el corazón y terminan tirándose los platos? A los 2 años, al año y medio. Hoy día hay un montón de... Miren, hay estadísticas, ¿eh? Hay lugares en donde de cada 3 matrimonios, uno se divorcia. Al poco tiempo. Eso hace también por la llamada cultura del descarte en la que estamos viviendo, ¿eh? Esa cultura licuada de la que se nos han hablado también. El Papa Francisco ha hablado de ese tema, la cultura licuada, ¿no? El pensamiento, digamos, del hombre que es un pensamiento líquido, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, la cultura sana, una cultura que no está enferma con el cáncer mortal del ateísmo, es una cultura que, por ejemplo, va a formar, en el caso de los jóvenes, el carácter, va a ordenar los afectos, va a buscar el bien por encima del placer, va a reconocer el bien de la vida y la dignidad de cada persona, va a hacer que lo sobrenatural ilumine también lo natural, va a tener contacto, no va a tener prejuicios, ni tampoco va a tener, ¿cómo se llama?, ideas contrarias a que Dios es nuestro Padre, a que Dios está con nosotros, a que Dios, digamos, aunque no lo podemos ver, sí podemos percibir su presencia en la creación y también en la cantidad de gracias y luces que nos envía. Muy bien, entonces, la vida como producto, ¿ok? El pensamiento de la vida como producto. Entramos un poco en este asunto para que más o menos entiendan ustedes cómo esto después queda tan grabado en los jóvenes que atendemos nosotros en los colegios. Digamos, en definitiva, este pensamiento de la vida como producto, ¿cierto? Es lo que el Papa San Juan Pablo II decía hace tantos años, que se llama la cultura de la muerte, ¿ya? La cultura de la muerte. En donde, claro, nosotros cuando hablamos de cultura de la muerte apenas pensamos en esto, pensamos en el aborto, en la eutanasia, pero la cultura de la muerte está, digamos, es una cosa mucho más abarcante, mucho más grande. Em, Muy bien, entonces dije, el principio es el materialismo, o sea, el ateísmo materialista. Dios no existe, Dios no tiene nada que ver con nosotros, no existe. Es un pensamiento de algunos bárbaros anticuados, de algunos dinosaurios que quieren introducir aún en este mundo de ciencia, aunque ya en el posmodernismo la ciencia ha decaído. Les soy sincero, la gente ya no quiere ciencia, o sea, ya le tiene cierta desconfianza a los que se creían científicos y que decían que el mundo se iba a arreglar y que el mundo todo se explica bajo la ciencia, porque realmente los grandes problemas siguen estando vigentes. O sea, la ciencia no ha resuelto los grandes problemas del mundo, el origen del cosmos, el fin del cosmos, la realidad, por ejemplo, de la espiritualidad humana, el principio de Dios, la causalidad. Todas esas cosas no las ha podido, la ciencia no, porque no es su objeto. Al no ser su objeto no puede llegar a esas cosas. Puede hacer cálculos, ¿no? Puede hacer predicciones y cosas así, pero no puede llegar a esto porque no es el objeto de las ciencias. ¿Ok? Muy bien, entonces, como el hombre es pura materialidad, no tiene alma, es pura célula. Le llaman a eso, ¿cómo se llama? Materialismo, ¿cierto? O mecanicismo psicofísico. El hombre no tiene alma, no tiene algo que le da vida. El hombre vive solamente porque tiene células o porque tiene elementos dentro de las células que le producen reacciones físico-químicas. Ya no tiene alma. Entonces la muerte, bueno, no la saben explicar, porque nadie la sabe explicar. Con los que parten de estas cosas no la saben explicar. Para nosotros es bastante fácil saber que la muerte es la separación del cuerpo y del alma, pero para ellos no. Por eso es que no llegan algunos inclusive intentan hablar de el peso del ser humano, de lo que pierde físicamente, de una cuestión energética, o de una cuestión, bueno. Entonces, en base a eso, el hombre, como es solamente material, ya no tiene trascendencia, ya no puede aspirar a la eternidad, ya no puede aspirar a la felicidad. Se tiene que quedar en esto, en este mundo. Se quiere quedar en este mundo. Es decir, lo que el Papa Francisco decía varias veces, el pensamiento inmanente. Solamente del hombre en esta vida, en el hoy, en el aquí y ahora, no más allá. No hay más allá. No hay trascendencia. Solamente vivimos una vida natural como la de los animales, ¿no? Em, y entonces al no haber trascendencia, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué ser buenos? ¿Para qué obrar? ¿Para qué los estudios? A ver, ustedes piensen. De hecho, los filósofos trágicos del principio del 1900, por ejemplo,
eh, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, ¿qué decían? El peor momento de la vida de un ser humano es haber nacido. Porque claro, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Si vivimos para un nicho, para quedar después en un sepulcro y no hay nada más, ¿para qué nosotros nos estimulamos en ser buenos? ¿Para qué nosotros nos motivamos para hacer el bien? ¿Para qué fomentar una familia? ¿Para qué tener un trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si nos vamos a morir y todo se acaba ahí, si no hay esperanza de vida, si somos solamente materia, ¿qué sentido tiene? Por eso aparecen algunos idealistas necios que dicen, no importa el fin, importa que vayamos caminando juntos. Eso también hablo de algunos, ¿no?, que han planteado esto también en el camino sinodal. Es un desastre decir eso. No importa, no importa ir hacia el fin, no importa el fin, no sabemos a dónde vamos. Lo importante es que vayamos juntos. No hay cosa más necia que esa. La inteligencia del ser humano, todo ser que obra inteligentemente obra por un fin. Ustedes han entrado en esta clase para un fin, para aprender. Y cada vez que nosotros obramos, algo es para un fin. Cuando uno dice, voy a salir, siempre te preguntas, ¿a qué? Bueno, no importa, a pasear, pero al menos es un fin. ¿Me entienden? O sea, nunca obramos sin fin, Dios mío. Eso es un obrar totalmente irracional. Esa es la vida del hombre. Por eso es que no atender al fin, no mirar nuestro fin, es un desastre. Hace que nuestra vida no tenga horizonte. Por eso es que a los jóvenes hay que marcarles claramente que ellos tienen un fin, han nacido para un fin, y un fin no es el fin terreno, no es tener casa, tener carro, tener, digamos, cosas, tener placer, tener poder. Eso no es el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es Dios, es la eternidad, es la felicidad. Si no hay esto, estamos muertos. Hemos caído en la enfermedad de este mundo. Es la falta de trascendencia. No hay alma. Como no hay alma, no hay vida espiritual. En un joven que no hay vida espiritual es como un animalito. Todas son sensibilidades. Y miren lo que pasa hoy día. Ya no hay espiritualidad. Por tanto, ya cuando tienes algún problema moral, existencial, ¿a quién vas? ¿Vas al sacerdote a confesarte? ¿Vas a la dirección espiritual? No, vas al psicólogo. Los psicólogos son los gurús de hoy día. Yo he estudiado psicología educativa. Son los gurús de hoy día. Son los médicos brujos. Son los que te dicen todo. Y la psicología, lamentablemente, no digo toda, pero muchas escuelas psicológicas están metidas ya en cosas muy raras. El mindfulness. O sea, técnicas de meditación trascendental. Técnicas de mediación espiritual. ¿Qué hace la psicología metida en esas cosas? Eso no es psicología, eso es espiritismo. Hay casos de gente que empieza, por ejemplo, con la hipnosis, que es una especie de ayahuasca sin ayahuasca, ¿no? Para generar a la gente una especie de satisfacción interna de un montón de... O sea, cuidado con esas cosas, ¿eh? Claro, lo que pasa es que es el tratar de solucionar los problemas sin saber cuáles son los problemas. Hay problemas que son de orden espiritual. Por ejemplo, la culpabilidad, que genera en muchas personas un montón de ansiedades. La culpabilidad se trabaja con el arrepentimiento, no con el remordimiento. O no con el decir lo pasado, pasado, lo pasado pasó. O el decir tú eres bueno, los demás tenían la culpa. O sea, las estrategias, muchas psicológicas, ¿no?, que te dicen, no, tú estás muy bien, los demás son los que tienen la culpa. Etcétera, ¿no? No me meto más. Como es un tiempo donde no hay espiritualidad, donde no hay alma, donde no hay, solamente hay cuerpo, entonces la cuestión de la experiencia, ¿no?, material es la única que prima. Y la definición del ser humano ya no puede ser bajo las categorías espirituales, bajo las categorías trascendentales, bajo las categorías, digamos, antropológicas, sino solamente materialistas. Ya no hay antropología. Ya el hombre solamente es una especie de conjunto de materias. Y entonces ahora hablemos pues de la identidad sexual. En un mundo en el que no hay alma, en donde no hay trascendencia, en donde uno, digamos, no realiza su vida de ser humano como Dios lo ha puesto a su imagen y semejanza, en donde nos creó varón y mujer y que nos dijo, llenad la tierra, henchid la tierra, multiplicaos, donde el hombre ya no atiende entonces a su fin sobrenatural, en donde la mujer ya no mira esa realidad propia tan encantadora, tan privilegiada y tan grande como es el ser madre. Ahora nos encontramos solamente en una especie de competencia de profesionalismos,
en donde la mujer ya no quiere ser de ninguna manera madre, porque eso le quita la capacidad profesional, le impide los años de profesionalidad que tienen los hombres, ya no puede estar en la competencia profesional. Claro, no hablamos de la competencia profesional en áreas como por ejemplo la construcción, como por ejemplo, no sé, determinadas acciones que hacen los hombres y que a las mujeres no les gusta hacer. Yo trabajo en las Fuerzas Armadas, hay mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas, pero no es que todas las mujeres digan, ¡ay, qué lindo! Vamos a entrar a las Fuerzas Armadas a manejar fusiles. No es eso, ¿eh? O sea, no digo que no haya mujeres que lo quieran hacer, pero no es el común de la mujer hacer eso. No es la disciplina propia de la mujer hacer eso. Entonces, nos metemos en una situación así en donde la mujer ya no quiere tener hijos. Son una carga, ¿no? Son una carga. Los hijos no son una bendición, ya no son una carga. Son un problema, son una dificultad. Y entonces nos desvinculamos de eso, perdemos la humanidad. Claro, porque ya no hay el horizonte de formar una familia, ya no hay el horizonte de que eso es lo más importante de nuestra vida. No, lo más importante de nuestra vida es ganar plata y tener una carrera profesional cumbre, el éxito profesional. Eso es lo importante de nuestra vida. Y entonces también en el orden, en orden eso ya no es importante en orden a esto, en el orden biológico, en el orden familiar y en el orden afectivo inclusive, el tener una familia. Ya no existe el sexo. Miren, eso, me acuerdo a un sacerdote lo contó esto, teniendo una charla con jóvenes mayores, ¿no? Les decía, bueno, la sexualidad, estaban hablando de sexualidad, ¿no? Entonces decía, padre, pero usted no ha hecho la distinción entre sexualidad reproductiva y sexualidad recreativa. O sea, el sexo es recreativo, ¿me entienden? O sea, jugar, la recreación es el juego, ¿no? Jugar con esas cosas, jugar con el afecto, jugar con una persona, ¿eso es el sexo? ¿Es jugar con una persona? ¿Es manipular? ¿Es utilizar? Después andamos rasgándonos las vestiduras por la isla de Epstein, ¿no? Pero eso es manipulación. Eso es justamente el abuso por el ser humano, el tratar al ser humano como si fuera un objeto. Yo me recreo con este. Yo me recreo con esto. Este es un pedazo de carne con la que me recreo. ¿Eso es la sexualidad? Y entonces se desvirtúa la realidad propiamente sexual del ser humano, y entonces aparecen los llamados lenguajes nuevos, ¿no? La nueva ingeniería del lenguaje para poder hablar del género ambiguo, el género que puede ser cualquier cosa, el género que no define al ser humano, ¿no? La sexualidad ya no es una cualidad personal, que es espiritual y también corporal, y que es algo que define concretamente la personalidad de un ser humano. No es la sexualidad ya un elemento dentro de su sostén psicológico, ya no. El cuerpo ya no está visto con la dignidad que tiene, sino solamente con el aparato reproductor que tiene. Y a pesar de eso, entonces, el ser humano, como es material y como no tiene ninguna estructura de orden psicológico y de orden espiritual, entonces hay que crearle la estructura. Y esa estructura la hemos creado con el patriarcado, de lo cual tenemos que ahora, digamos, desinhibirnos, apartarnos, porque ha sido una cosa nociva y porque ha generado esta cultura machista y patriarcal en la que vivimos hoy día. Ya no hay biología, ya no interesa, ni siquiera psicología. Y como se prestan ¿no? los contenidos, se prestan los conocimientos, a veces son espiritualismos. El hombre no es solamente cuerpo. Puede ser que su cuerpo biológico, puede ser que su sexo biológico sea eso, pero el hombre puede decidir, ¿y cómo? ¿Y por qué? Si es solamente materia. ¿Por qué el hombre puede decir tal o cual cosa? Porque tiene alma. Entonces, para algunas cosas tiene alma y para otras cosas no tiene alma. Muy bien, no abundo más en esto, pero eso es una cosa clara, la cultura. Ahora, cuidado. Porque alguno podrá decir, padre, pero entonces significa invisibilizar a los chicos que tienen tendencias homosexuales, no tomarlos en cuenta, o tal vez repudiarlos de ninguna manera. Pero hay que saber claramente, Chesterton es un gran pensador cristiano, decía, la fe y el cristianismo es exigente y firme en los principios, pero es siempre muy tolerante y bondadoso y misericordioso con el prójimo. ¿Ok? O sea, a los chicos que sean y de cualquier situación y de cualquier, digamos, con cualquier dificultad, la iglesia los tiene que acoger, recibir. Pero no se trata de dejarlos como están, se trata de quererlos y hacerles el bien, no fomentarles más el problema que tienen.
No agudizarles más el problema que tienen, sino más bien ayudarlos a solucionar el problema. Esa es una gran dificultad que tenemos hoy día, ¿eh? Porque muchos piensan que lo que debemos de hacer es consentir lo que no está bien, relativizar la verdad, por quedar bien con ellos. Y no se trata de eso, se trata de ayudarlos. Se trata de ayudarlos. Muy bien. Sigo más adelante. Me quedan 10 minutos. Es la dictadura, entonces, es la dictadura del relativismo. Vivimos en la dictadura del... El Papa Benedicto nos habló de la dictadura del relativismo. La verdad se genera por interpretación de cada uno, subjetiva, depende del cristal con que se mire. No hay verdad objetiva. La opinión está por encima de la verdad. El consenso por encima de la verdad. O sea, más importa la cantidad de votos que tenga algo para que sea verdad, ¿no? Y a consecuencia de eso, quien se atreve a decir la verdad, por ejemplo, si yo hablara esto en otro país, lo que me hacen es, primero, persecución, cancelación, ¿no? Muerte social, porque estás diciendo verdades en un mundo que no quiere verdades. Estás poniéndote al margen del mundo. Estás siendo políticamente incorrecto. Por último, ¿cierto? La libertad como expresión de un capricho. O sea, no la libertad como la capacidad humana más elevada y espiritual para poder elegir el bien, el mejor bien. No. Es la libertad como capricho pasional. No es la elección del bien, entonces. Es solamente el buscar algo que me haga sentir bien. Lo subjetivo por encima de lo real. Por encima de la virtud. Por encima del bien, ¿no? Pensar, por ejemplo, que todo lo que sea sacrificio, todo lo que sea esfuerzo, es absurdo, porque no te sientes bien. No importa el bien, importa sentirse bien. Es un cambio subjetivo de las cosas. Si te sientes bien, hazlo. Eso lo han escuchado. Si eso te hace sentir bien, hazlo. ¿En serio? Bueno. Eh, ¿Cómo hemos llegado a esto? Brevísimamente, porque cada una de estas cosas, les soy sincero, es un tema para charla, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que nosotros lleguemos a esta situación? ¿Ustedes creen que es por una suerte, por casualidad, que es algo fortuito, que es algo, no sé, que es una cosa que ha llegado como la lluvia, ¿no? Impredecible? Esto se ha trabajado. Esto es algo que ha venido. Lean, les aconsejo, otro libro del padre Julio Mamiel que se llama El cristianismo, perdón, El progresismo cristiano. Otro libro fundamental, importantísimo para leer. El progresismo cristiano. Y se darán cuenta cómo es que ha llegado esto ahora. Son revoluciones. Revoluciones que han cambiado la mentalidad del ser humano. De a poquito, esto no puede ser de golpe, no se puede, no se puede. De a poquito, de a poquito. Como nos han metido a nosotros la cultura LGTB, ¿eh? De a poquito, de a poquito. Con programas, con comentarios, con presiones, con lobbies, etcétera, ¿no? No voy a decir toda esta evolución, no quiero de estas revoluciones, ¿no? Toda esta continuidad de revoluciones, pero podemos decir que aquí está metido el pensamiento humano, una filosofía totalmente alejada de la realidad, del existencialismo, de la filosofía de la inmanencia, el ateísmo contemporáneo, avasallante, anarquista, los pensamientos revolucionarios de hoy, el comunismo, ¿no? Las revoluciones comunistas, el pensamiento comunista, el comunismo tradicional marxista, ¿no? Y el comunismo actual, el comunismo cultural de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de las actuales personalidades, por ejemplo, del feminismo, de la cultura de género. La masonería está metido, pero de cajón. Y por supuesto, yo soy católico, yo soy sacerdote y no puedo dejar de decirlo, el demonio. Porque esto no es humano. Esto no es humano. Esto, o sea, un hombre vive un tiempo. Esto no es humano. Esto está conducido. Y ciertamente, cuando uno toca los textos sagrados, como el Apocalipsis o las profecías apocalípticas de nuestro Señor Jesucristo, se dará cuenta el misterio de la iniquidad. Se dará cuenta entonces de los últimos tiempos. Se dará cuenta entonces de que cuando dice Jesucristo, cuando vean que pasan estas cosas, mirad arriba, se acerca vuestro liberador. Listo, no soy profeta de calamidades, pero como dijo Jesucristo, ustedes cuando ven que viene el viento sur, dicen va a ser tormenta. Y cuando ven que se nubla, ¿no? Perdón, cuando ven que se nubla, dicen va a haber tormenta. Y cuando ustedes ven el viento sur, dicen va a ser calor. Bueno, juzguen también el signo de los tiempos. Me voy a pasar el segundo punto, que es el cristianismo como la religión del orden natural y de la verdad,
porque me queda muy poco tiempo, pero en este poco tiempo que me queda voy a dar las aplicaciones prácticas de los profesores para poder enfrentar y poder actuar sobre nuestros jóvenes frente a esta cultura. ¿Qué debemos de hacer? Porque mire, nosotros tenemos una ventaja. O sea, por más que nos quieran meter esto como una especie de moda, de presión, y estén ya influenciados muchos chicos con estas cosas, nosotros tenemos cosas a favor muy importantes. La primera y principal es la inteligencia humana. La inteligencia humana no deja de ser inteligencia. La inteligencia humana no deja digamos, de realizar, digamos, lo que hace, que es vivir ¿cómo se llama? O sea, apuntar hacia la verdad, apuntar hacia el bien, apuntar hacia lo que le llama Santo Tomás la sindéresis de la razón. O sea, el ser humano se da cuenta, tiene sentido común, y se da cuenta que la cosa no va por ahí. No hace falta que ustedes tengan mucha filosofía, ustedes las cosas que les he ido diciendo se dan dando cuenta, es que tienen, digamos, una inteligencia tranquila, sin ideologizaciones, se van dando cuenta que va por ahí el asunto. Bueno, tenemos eso a nuestro favor, el sentido común, la inteligencia humana. Y tenemos, por supuesto, lo más grande e importante, lo tenemos a Dios, que de Dios nadie se burla. Aunque digamos, esta cultura quiera burlarse, ¿no? Hay un salmo muy bonito que dice, ¿por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos planean un fracaso. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos sus yugos, su yugo, perdón. El que habita en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Lean el salmo. Lo tenemos a Dios en nuestra parte. Y entonces, como dijo Jesucristo a Pilato, ¿no? Todo el que escucha la verdad oye mi voz. Qué preciosa frase de Cristo. Qué fuerte esa palabra de Cristo. Todo el que escucha la verdad oye mi voz. Y el hombre queda cautivo con la verdad. Hemos nacido para la verdad, no para las opiniones, no para el error, para la verdad. Y cuando escuchamos la verdad nos cautiva. La verdad nos hace sus siervos, no los dueños. No los dueños. No somos dueños de la verdad. Somos siervos de la verdad. En la medida en que caminamos en la verdad con humildad, somos siervos de la verdad, no somos dueños. La soberbia hace que uno no vive en la verdad. Santa Teresa decía, humildad es andar en verdad. Cuando te haces siervo de la verdad, caminas en la verdad. Por más que tengas debilidades, por más que tengas inclusive pecados, si caminas con humildad en la verdad, caminas cercano a Dios. Muy bien, entonces esos son nuestros principios. Ahora apliquémoslos en nuestras aulas, con nuestros alumnos, con nuestros chicos. Primero, enseñar la verdad. No solamente enseñar cosas y contenidos. Cuidado con la pedagogía de hoy día que está muy manipulada. Competencia, o sea, ya ni siquiera contenidos. O sea, ya ni siquiera contenidos, competencia. No importa lo que haya, importa que sepas manejar. No importa que haya verdad o no. Miren ustedes cómo nos tratan, ¿no? Nos manipulan. No. Contenidos. ¿Y qué contenidos? No cualquier contenido. No es contenido, es verdad. Amar la verdad. Enséñenle a los jóvenes a amar la verdad. Esto es verdad, jóvenes. Esto no es una opinión. Yo no vengo a dar opiniones. Yo vengo a considerar, a compartir con ustedes una verdad. Lo que he escuchado, decía San Pablo, eso os transmito. No vengo a hablarles de mí. No vengo a hablarles de mi opinión, de mi creación. No vengo a hablarles de mi yo pienso y luego existo. No, vengo a hablarles de la verdad, que estaba antes que yo y que yo solamente soy su comunicador. Eso es. Cuando encuentran un hombre auténtico, un profesor auténtico que les habla de verdad y que les habla la verdad, los jóvenes se dan cuenta. No es un contenido. Vamos a ver el contenido primero del primer año. No, no. Van a hablarles de la verdad. Eso es lo que los jóvenes necesitan. Contenidos, verdades. Que el joven se sustente, que camine y ame la verdad. Entrar en contacto con lo real. ¿Qué es lo real? El que está al lado mío, el prójimo, la realidad en la que vivo. Esa es la realidad, esa es la verdad. No es una ideologización de lo que yo quiero hacer. Distinguir entre lo natural y lo artificial. El orden natural. Miren, el orden natural es clarísimo. Les también comparto otra bibliografía que no le he puesto en los textos, ¿eh? Es de Sacchieri se dice, ¿no? Se llama El orden natural. Precioso libro, tan sencillo y fácil de entender lo que es el orden natural. Si tú siembras un árbol de manzanas, no te va a dar duraznos.
Si un perrito copula con una perrita, no va a dar delfines. O sea, el orden natural, la naturaleza tiene un orden, tiene un orden. Nosotros no lo hacemos al orden. Cuando Newton descubrió la ley de la gravedad, no descubrió una ley, o sea, perdón, no hizo una ley, descubrió algo que existía, la puso en números, en fórmulas matemáticas y físicas, pero eso existía, la gravedad existe desde antes que Newton. Y todos estamos sometidos a la gravedad. Nadie puede, digamos, excluirse de ella. Eso es el orden natural. Así también el ser humano. El ser humano es un ser natural, pero también que aspira a lo sobrenatural. El ser humano es un ser que busca la felicidad. Eso es algo natural. Es un deseo natural de todos los seres humanos. Por encima de lo artificial. Lo científico, es decir, la tecnología, esas cosas son artificiales, ¿sí? No son naturales. Y hay que saber darse cuenta. La naturaleza tiene que seguir su cauce, su curso. Trabajamos sobre la naturaleza, no con cosas contra la naturaleza, no destruyendo la naturaleza, sino a favor de la naturaleza. No ser indiferentes a las problemáticas de los jóvenes. No llegar solamente a la clase y decir, bueno, voy a dar mi curso, listo, termina mi curso, se acabó. Acuérdense de los grandes profesores, de los grandes maestros cristianos como San Juan Bosco. San Juan Bosco no se dedicaba solamente a dar clases, él quería a los jóvenes. La primera cosa que hay que hacer por los jóvenes es quererlos, señores profesores. Cuando tú llegas a una clase, haz como decía San Juan Bosco. Él rezaba internamente a María Auxiliadora y decía, cuando veía a un chico o una chica, Señor o Virgencita, dame la gracia de hacerle todo el bien que yo pueda hacerle. O sea, no es solamente pasarles y comunicarles datos. No, hay que hacerles el bien. Hay que ser caritativos con ellos. Recuerden que la enseñanza es una obra de caridad, es una obra de misericordia. Enseñar y orientar a los chicos a amar la belleza, amar la verdad, amar la bondad. ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Porque es bueno. Es bueno que seas bueno. Qué bueno es que seas bueno. ¿Se dan cuenta de eso? Es importantísimo. Los chicos tienen que apreciar, tienen que darse cuenta de la belleza. Hoy día, ¿cómo puede ser que hoy día los chicos, por ejemplo, que los chicos estén tan mimetizados a músicas como la música, por ejemplo, de Bad Bunny? Que es una música tan, o sea, tan rastrera, tan, o sea, es tan, digámoslo así, inmoral, pero no solamente inmoral, inclusive dentro de la técnica musical, bastaría que podamos un poquito identificar y caracterizar la música del reggaetón para que se den cuenta lo primitiva que es ese tipo de música, ¿ok? En donde no hay una verdadera musicalización, no hay técnicas vocales importantes, no hay nada, no hay nada. No hay verdadera música. Y sin embargo están pegados a eso. Porque no contemplan la belleza. Porque no les han enseñado. Acuérdense que la belleza es algo que se enseña. Claro, en gustos y colores no han escrito los autores, pero la belleza se enseña. La belleza es el contacto del ser. Es la belleza es el esplendor del ser. Y hay que aprender a contemplarla. Educar en la visión cristiana. Educar en la visión cristiana. Por ejemplo, la pureza. Hoy día hay que predicar de la pureza a los jóvenes. O sea, no se queden solamente con algunos contenidos, no, prediquen de la pureza. En este mundo de impurezas, hagan ver a los jóvenes cuánto es su valor, qué importante que es su valor como jóvenes. No pueden ellos manchar su pureza por tonterías, por modas, por presiones. La interioridad, la interioridad de la persona, su vida espiritual. Que aprecien los chicos su vida espiritual, su conciencia. No solamente es que hay que decir, bueno, hay que confesarse, no, su conciencia, lo que hay internamente, sus pensamientos, sus sentimientos. Muchos chicos están encerrados porque sus papás no los escuchan y porque tampoco tienen cómo llegar, ¿no? a una vida espiritual. Y están encerrados. Y pasan la vida en el colegio y la clase de religión es una clase como si fuera, no sé, clase de comunicación. No se les enseña la vida espiritual. La oración, el discernimiento, el silencio, el recogimiento. Acuérdense que todas estas cosas también digamos, son un problema por la falta de contemplación. Los chicos, ni nosotros contemplamos. Todo pasa rápido, todo pasa rápido. No se quiere apreciar. Resumen, ¿no? Un libro, es buenazo el libro. Resumen, ChatGPT, resúmeme este libro.
O sea, no se aprecia la belleza, no se aprecia el concepto. Entender la vida como un don, por tanto, tenerle respeto a ese don que Dios nos ha dado. Entender que la persona no es un objeto, que todo ser humano es digno. Fomentar los puntales de nuestra sociedad cristiana, el matrimonio. A ver, pregunten a sus chicos si quién se quiere casar. Hoy día está totalmente devaluado el matrimonio. Nadie se quiere casar. En tal caso, si el amor es mucho, juntarse, al menos un tiempo. Pero casarse, no quieren amar. Enseñar el valor, el amor, la familia, la virtud, el carácter, jóvenes sin carácter, por eso jóvenes muy emocionales, generación de cristal, le dicen. Fomentar el carácter, aprender a decir sí a lo que es verdadero y no a lo que no es verdadero. Negarse a lo malo, romper con la tentación, manifestar el sentido de la vida, mostrarle a los chicos lo hermosa que es la vida porque tiende al cielo. Si nosotros no les hablamos del cielo a los chicos, ¿quién les va a hablar? Si nosotros no les enseñamos que el fin de nuestras vidas es la vida eterna, ¿quién se los va a enseñar? Solo jóvenes con sentido realista van a cambiar nuestra sociedad. Solo jóvenes que tengan en la inteligencia y en la voluntad, el deseo de los grandes ideales van a romper con las ideologías. Solo jóvenes de carácter son capaces de amar a Cristo por encima de las dificultades. Muy bien, Padre hasta Pierre. ahí lo que puedo hablar. Sí. Padre Pierre, de verdad que muy interesante todo lo que usted está manifestando, que nos hace aterrizar, ¿no? Aterrizar en todo, todas las ideas, ¿no? En todos los conceptos a veces que tenemos. Pero hay preguntas, Padre Pierre. Quisiera, por favor, que usted, con su sapiencia que tiene, pueda respondernos, absolver a nuestros maestros que las están haciendo, ¿no? La primera pregunta dice, Padre Pierre, ¿cómo ilumina la teología del cuerpo la comprensión de la identidad sexual como don de Dios y llamado a vivir la complementariedad y la dignidad humana? Muy bien, a ver. Yo, más que la teología del cuerpo, aplicaría la antropología cristiana, ¿no? Lo que pasa es que la teología del cuerpo surge como una especie de expresión cristiana de que no se le dio el lugar que tenía el cuerpo, sino solamente al alma, lo cual me parece a mí que no se justifica cuando uno empieza a estudiar verdaderamente antropología. El hombre es cuerpo y alma. Y entender al hombre es entender al cuerpo y al alma. Y entender que el cuerpo es también el lenguaje y la expresión del alma. Entonces, entender que el respeto al cuerpo y la dignidad del cuerpo es respetar a la persona, ¿okay? Que no solamente es alma, sino que es alma y cuerpo. Hay problemas de orden filosófico que se han metido hoy día también en la cultura, que es pensar que el alma que el alma está encerrada en la cárcel del cuerpo, o que el cuerpo solamente es algo que tiene el hombre, pero el hombre es principalmente alma. O es entender que el cuerpo es solamente el hombre y que no tiene alma, ¿no? O sea, están todas esas perspectivas. La verdadera concepción del hombre, que es entender su cuerpo y su cuerpo, ¿no? Como también un elemento que Dios ha creado, como también un elemento que Dios ha puesto en esta tierra y que nos permite a nosotros por la encarnación también santificarnos. Porque a partir de la encarnación, pues eso es lo hermoso de nuestra vida cristiana, a partir de la encarnación, Dios se hizo hombre, Dios asumió la carne, también las cosas materiales, también las cosas sensibles pueden santificarnos. De hecho, los sacramentos son cosas sensibles que nos santifican, son elementos materiales que nos santifican. Y también nuestra vida, nuestra realidad corporal nos santifica, como por ejemplo, en el caso del matrimonio, la unión, ¿no? Matrimonial, la unión sexual matrimonial, lo santifica. Entonces, entender eso y entender que en el joven también su pureza, el cuidado de su pudor en el vestido, en el conversar, en lo que escucha, en lo que habla, en lo que ve, eso también es cuidar no solamente su cuerpo, sino cuidar su alma. Es cuidarse él, es protegerse él y es además alimentarse de las cosas de Dios. Entonces, eso hay que fomentarlo, eso hay que hacerles ver a los jóvenes. La dignidad personal. Muchos jóvenes no tienen esa, digamos, esa valoración sobre sí mismos por un montón de problemas que han tenido.
por un montón de dificultades que han tenido. Problemas con su familia, problemas de violencia, problemas de indiferencia, problemas de falta de cariño. Y entonces tienen ese déficit de cariño. Entonces andan buscando cariño. Y buscan el cariño en donde no deben de buscarlo. Como no lo encuentran en los padres, no lo encuentran en la familia, como no tienen padres a veces donde puedan depositar ese cariño, entonces buscan a otras personas. Y ahí aparece muchas veces la promiscuidad porque buscan amar. En el caso de las chicas, buscan amar, buscan relaciones para amar, para tratar de alguna manera, digamos, curar ese déficit. Y en el caso de los chicos también buscan afecto, pero los chicos son mucho más visuales, mucho más sensibles en otro aspecto, quieren también sexualidad. Pero cuando no se trabaja la virtud, porque lo que hay que trabajar acá es la virtud de la pureza. Hay que enseñarles qué es la virtud de la pureza. Una cosa es la continencia. Continencia es no tener relaciones. Uno puede estar en la cárcel, no tener virtud, sino continencia, no puede tener relaciones. Está privado. Otra cosa es la pureza. La pureza es una virtud, la virtud es una inclinación natural por la cual realizamos actos buenos de manera fuerte, firme, de manera bondadosa y de manera inclusive placentera. O sea, para el joven puro, vivir la pureza es bueno. También lo hace sentir bien. ¿Me entienden? Porque es justamente a donde apunta. Eso es vivir la pureza. Y entonces eso se vive, hay grados en la pureza, ¿no? En la vida de pureza. Primero, hay una cuestión de vencimiento. ¿Quieres ser mi discípulo? Dice Jesús, véncete a ti mismo. Entonces, cuidar mi vista. Hoy día eso nadie lo hace. Cuidar mi vista. Yo no tengo por qué ver cualquier cosa. Hay cosas que me hacen daño. Así como cuando yo como, hay cosas que me hacen daño, no tengo que comerlas. Así también cuando yo veo cosas que me hacen mal, me hago daño. No tengo por qué ver cosas que me hacen mal. Y hoy día nadie le pone filtro, ¿eh? Ni los padres ponen filtro a los hijos, ni nadie se pone filtro. Todos vemos, abrimos los ojos para cualquier cosa y nos vamos tragando cualquier miseria. Cuidar la vista. Cuidar el oído. ¿Ustedes han escuchado las canciones que escuchan los chicos hoy día? Hablan de violaciones, hablan de maltrato, hablan de o sea, es como una narración de un acto pornográfico, no de un acto de amor, de un acto pornográfico. O sea, cuidar el oído, cuidar la imaginación, cuidar mucho. O sea, pasa mucho por el cuidado primero, por el cuidado interno, pero también por el amor. Amar a Dios y amar al prójimo como persona. Uno de los serios problemas que se vive hoy día es que los jóvenes que han caído, por ejemplo, en la pornografía, que es justamente el hecho de mirar cosas indebidas, es que miran la pornografía como los lobos miran las presas, como un depredador mira lo que puede atacar. Ya no se mira al ser humano, se mira cosas, se mira carne. Eso es una carne, eso no es un ser humano, no es una persona que piensa, que siente, que tiene una vida, que tiene experiencias, que tiene ilusiones, que tiene esperanza, no. Y entonces cuando se ve de mala manera a la mujer, eso es lo que decía Jesucristo, quien mira de mala manera a una mujer ya cometió pecado, ¿no? Justamente se ve carne, no se ve personas. No se ve personas como yo. Por eso tanto ayuda para el joven también, junto con la pureza que está viviendo, el pudor. Hoy día los chicos se visten de manera, pero, o sea, es tan desagradable, pobrecitos, porque no les enseñan. Las modas están tan fuertes, tan presionantes en nuestra vida, ¿no? Entonces hay que enseñarles a los chicos, no, o sea, tú vales. ¿Por qué tienes que mostrar lo que tienes que mostrar? ¿Por qué tienes tú que convertirte en un instrumento de los demás? Tú vales, tú eres una persona, vales mucho. Porque es cierto. O sea, no es llenarles al joven de ilusiones que no son. Es cierto, cada uno de nosotros, cada joven vale muchísimo. Eso es lo que hay que enseñar. La dignidad que tenemos. Y por supuesto Dios, el amor de Dios. Mira, tal vez no tienes tanto amor de parte de tus papás, pero no te olvides que Dios te ha amado tanto que ha muerto por ti. Te ama tremendamente y te respeta. El amor de Dios no te manipula. San Agustín decía, te respeta cuanto te ama y te ama cuanto te respeta. Y creo que es eso. Padre Pierre, muchísimas gracias. Solamente una pregunta más que creo que también va a ser interés de todos nuestros maestros. Dentro del área de educación religiosa, los cuales nuestros maestros van trabajando en el día a día con nuestros jóvenes, trabajamos dos competencias muy importantes. Y una de ellas, se lo voy a leer a continuación, Padre. Quisiera que usted nos pueda decir cómo poder trabajar con los estudiantes, con los jóvenes, esta competencia que dice, construye su identidad como persona humana, amada por Dios,
digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. Ya. Con todo respeto, yo no soy constructivista, yo no construyo. Ya hay cosas que están construidas. La naturaleza humana está construida, no hay que construirla y volverla a construir. Perdónenme si es que me opongo a la pedagogía moderna o lo que sea, que la he estudiado, pero el constructivismo es parte de una filosofía llamada filosofía kantiana. ¿Ok? Entonces, yo no comparto el tema de construir. Sí, lo que puedo decir es edificar. Edificar. Tenemos ya un subsuelo. El subsuelo es la naturaleza. Tenemos una cosa hermosísima, la vida de la gracia. Decía Santo Tomás de Aquino y toda la teología, la gracia supone la naturaleza. La naturaleza está, no la podemos quitar. Somos lo que somos. Somos seres humanos, pero no solamente seres humanos. Tenemos ligazón inmediata de nuestros padres, genética, nos parecemos a nuestros padres físicamente, pero también en lo psicológico, también en lo fisiológico. ¿Cuántas veces nosotros A ver, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando habla un hijo se parece a veces a la voz del papá? Cuando camina un hijo se parece a la caminada del papá. Uno dice igualitos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Bueno, hasta eso. Entonces hay un sustrato. Hay un sustrato. Ese sustrato lo tengo que unir primero, ¿no? A la gracia de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Es el Señor. Es el Señor el que nos va a dar la fuerza. O sea, lo que el hombre no puede, Dios lo puede. Para Dios no hay imposibles, dijo Jesucristo. Entonces, la primera cosa es que tenga contacto con Dios. Eh, Jesucristo es la verdad. Decía Saint Edith Stein, ¿no? Todo aquel que busca la verdad, todo aquel que busca la verdad con humildad, tarde o temprano se va a encontrar con Dios. Tarde o temprano. Entonces, construir la personalidad, o sea, claro, hay que edificar sobre lo que se tiene. Sobre lo que se tiene. Se tiene un joven, se tiene una jovencita, pues edificar en esas cosas hermosas que tiene cada chico, mirarlo, observarlo, a ver, ¿a dónde apunta? ¿Para dónde va? Ese chico, por ejemplo, tiene habilidades en el orden musical, tiene habilidades en el orden intelectivo, tiene habilidades en el orden social. Hay que ayudarlo y también mostrarle sus riesgos. Eres inteligente, cuidado con la soberbia. Eres muy social, cuidado con la superficialidad y la vanagloria. Eres tal vez muy habilidoso, ¿no? Con ciertas cuestiones musicales. Bueno, cultívalas, pero acuérdate que eso es parte de y no tiene que ser todo el centro de tu vida. Me dejo entender, ordenar. Ordenar, decía Aristóteles, es propio del sabio ordenar. Ordenar con las virtudes. A los jóvenes hay que formarlos con las virtudes. O sea, a ver, ¿qué vamos a trabajar? Claro, hay cosas que son de casa, ¿eh? Hay cosas que solamente podemos hacer los maestros, pero hay cosas que son de casa. Pero hay que formarlos en la puntualidad. Hay que formarlos, por ejemplo, digamos, en la disciplina. Hay que formarlos en la obediencia. Pero eso no sale como, o sea, los chicos no son como plantitas que solitas crecen. Hay que formarlos, hay que darles cosas. Hay que darles cosas. Si quieres formarlos en la disciplina, bueno, vamos a cumplir con esto. A ver, vamos a programarnos, vamos a cumplir. Quien me tiene que tener en tal día, en tal hora, tal cosa. Y les exijo eso. Entonces de a poquito va saliendo. Acuérdense que las virtudes se van generando por repetición de actos fuertes, de actos firmes. Entonces son actos firmes que tengo que hacer. Si yo quiero ser disciplinado, tengo que vivir en disciplina. Cumplo con un horario y me hago estricto. Y en la medida en que vaya cumpliéndolo el horario de manera efectiva, de manera, digamos, imperante de parte de mi vida, voy a conquistar la virtud. No va a hacer falta antes que me vayan diciendo, sino que yo voy a hacer las cosas ya en el momento que corresponde. Y así con todo, así son las virtudes. O sea, formar a los jóvenes en la virtud. Construir, sí, es formar a los jóvenes con la virtud. Así lo hacía, digamos, así lo ha hecho siempre la iglesia. Las virtudes, la pureza, ¿no? La obediencia, la verdad, la honestidad, la disciplina, la caridad. Formarlos, ¿no? Formarlos. O sea, se dan cuenta que no es un trabajo de materia nada más, sino que es un trabajo moral, es un trabajo de ejemplo, es un trabajo de estar en contacto, de conocerlos a los chicos, de saber quién eres tú, cómo te llamas, cómo vives, qué cosas haces, cómo eres tú, cómo te desempeñas. Nosotros vemos mucho por las notas, vemos mucho bueno, a veces no nos da el tiempo como para entrar en contacto tan cercano con los chicos. Además, eso tiene sus riesgos, porque también podría uno pensar que uno puede transgredir también
su realidad personal, su intimidad, y cuidado con eso, ¿no? Porque hasta digamos, es que uno no mide bien las cosas, podría hasta parecer acoso cuando una persona anda preguntando de más. Cuidado con eso, cuidado con eso. No se trata de transgredir la libertad y la intimidad de un joven, se trata de conocerlos, se trata como Jesús, Jesús que conocía a sus apóstoles, que nos conoce a nosotros, de hacernos amigos en el lugar que nos corresponde, y de generar y de fomentar y de enseñar. Si no, a ver, ¿cómo creces? A ver, jóvenes, ¿cómo crecemos en la virtud no sé, de la solidaridad? Bueno, hagamos tal cosa, hagamos tal tema. ¿Cómo vamos formándonos, por ejemplo, en el respeto? Bueno, vamos haciendo tal cosa, vamos trabajando en tal otra. Y así se va haciendo, ¿no? Así se va, digamos, edificando a los jóvenes, con el ejemplo, con la enseñanza y con la paciencia. Porque los jóvenes no responden muchas veces, digamos, y tenemos que tenerles mucha paciencia. Muchísimas gracias, Padre Pierre. Sé que hay muchas preguntas más y si nos permite, le vamos a hacer llegar también a usted para que en los espacios que tenga pueda ir respondiendo. No quisiera, Padre, que se vaya nada más, sino que, por favor, pedirle también a Giancarlo, nuestro ponente que ya está, unos minutos nada más que nos pueda regalar. Gracias por su paciencia para dar el pase a Miss Medalit, a nuestra directora.